¿Qué tal amigos? ¿Cómo están hoy? Mi nombre es Luis Hernán Castañeda y este es mi canal literario, Un Escritor Rural. Esta mañana no hace tanto frío, la temperatura ha subido a 10 grados, lo cual no está mal para esta época del año. Así que salí y vamos a hacer la grabación de hoy acá afuera en el patio del Escritor Rural. Es importante que hablemos sobre Katia Adawi, una de las autoras peruanas más importantes del momento sin duda alguna. Pero cuando digo autora, siento que me queda un poco corto porque la estoy encasillando por un tema de género, cuando en realidad deberíamos hablar simplemente de los escritores. Katia está allá arriba con los mejores escritores, no solamente del Perú, sino de Latinoamérica, y diría yo que su proyección va cada vez más lejos y va llegando a círculos cada vez más altos, ¿no? Adawi se ha movido hasta ahora con soltura entre el cuento y la novela, pero ha publicado 4 libros de cuento, si no me equivoco, y 2 novelas, con lo cual podemos decir que su domicilio natural, su primera residencia, es el cuento. Esto no sorprende para nada porque el estilo de Katia se adapta muy bien al cuento, me parece a mí. Hace unos años en Facebook comenté su libro Aquí hay icebergs, un libro fabuloso que recomiendo, y anoté que yo veía un privilegio de la parataxis como mecanismo organizador del discurso. Ahora yo noto en el libro que voy a comentar el día de hoy que hay un uso más limitado, más moderado, más controlado de este recurso. Sin embargo, está allí, es una herramienta disponible de la cual Katia se vale cuando es necesario. Me explico cuando digo parataxis. Acá hay que traer al opuesto de la parataxis también, hipotaxis. Hablemos de hipotaxis y parataxis. El discurso hipotáctico es aquel que enfatiza el nexo jerárquico y subordinante entre oraciones, lo que permite crear una madeja de enlaces lógicos. En cambio, el discurso paratáctico se caracteriza por la yuxtaposición de elementos en un mismo plano, dejándole al lector, o sea, a nosotros, la tarea de construir los vínculos entre las unidades, entre los elementos, entre las palabras. Como ejemplo de hipotaxis, podemos pensar inmediatamente en García Márquez. Estoy pensando mucho en él últimamente porque estoy dando un curso sobre 100 años de soledad, justamente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Veamos ahí la complejidad, ¿no? Y como ejemplo de parataxis, pensemos en la poesía y en cierta poesía que a mí me gusta particularmente. Hace un tiempito hice un video sobre Westphalen y este poema que es: la mañana alza el río, la cabellera, la noche, la niebla, el fuego, etcétera, etcétera. Se entiende la idea, ¿verdad? Hoy quiero comentar con ustedes el libro más reciente de Katia Adawi. No se ve la portada porque está la faja del préstamo interbibliotecario todavía, está pegada. En fin, este libro que se llama Un nombre para tu isla fue publicado a principios de este año en España por la editorial Páginas de Espuma y quedó finalista en el Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero, un premio importantísimo a nivel de la lengua española, ¿no? Esta editorial y este premio son realmente las marcas más altas de calidad en lo que al género del cuento se refiere en el mundo hispanohablante, en la literatura en nuestro idioma. Así que podemos decir con confianza y sin ninguna duda que Katia Adawi ha llegado a lo más alto en cuanto al cuento se refiere, en lo que al cuento respecta. Un nombre para tu isla incluye 7 cuentos de diferente extensión y yo quiero hablar de mis 3 favoritos, que son sin duda los siguientes en orden de preferencia. Número 1, Isla Grande. Número 2, tengo que leer acá el título porque es larguísimo. Es un título muy extenso que dice Tripulación, puertas en manual, cross-check y reportar. Es lo que se dice en los aviones justo antes de despegar, ¿no? Y en tercer lugar, mi tercer cuento favorito se llama El arte de perderse y es el último cuento, un cuento breve, lacónico, que cierra el volumen. Vamos entonces a comentar estos 3 cuentos a través de un concepto, una idea muy simple que me inventé para este video, que señala justamente un momento de comprensión. Ese concepto, esa idea, esa pequeña teoría que me inventé se llama, o le puse, el rayo de sol, ¿no? El rayo de sol es un instante, un momento, una situación durante la lectura en los cuales hacemos clic, comprendemos súbita, rotunda y definitivamente de qué va
el cuento, no solamente al nivel de la historia, sino también al nivel de la forma, y en particular al nivel del enganche entre forma y fondo. Decimos, esto era, ¿no? Así es. Este es el corazón del cuento. Acompáñenme a recorrer y a disfrutar los rayos de sol que yo tuve cuando leí estos 3 cuentos de Katia Adawi. Vamos a comentar estos 3 rayos de sol que les presenté sin un orden en particular. Empecemos con el cuento Tripulación, puertas en manual, cross-check y reportar. En este cuento, una mujer que sube a un avión para viajar a no sabemos dónde, y quizá ella tampoco lo sabe porque está un poco perdida en su vida, descubre que conoce a una de las azafatas del vuelo. Claudia, dice, esta es Claudia. Verla allí trabajando durante el vuelo la retrotrae al pasado, cuando la azafata Claudia era su jefa y también su posible amante. Hay una duplicidad interesante acá. El trabajo de la hoy azafata consistía en aquel entonces en reclutar chicas guapas para que sean presencias atractivas en su discoteca. Presencias entre comillas, ¿no? La mujer, la narradora, fue una presencia. El cuento está narrado en primera persona desde la perspectiva de esta viajera expresencia que va yendo y viniendo entre el presente y el pasado, entre la hora del vuelo y el ayer de las noches laborales de estas 2 mujeres, jefa, subordinada. El rayo de sol ocurrió para mí cuando, después de haber aprendido sobre ese pasado visto desde los ojos de la narradora, la propia narradora reconoce de pronto y le confiesa al lector que en el fondo ha estado mintiendo, ¿no? Que no estaba diciendo la verdad. Su versión de los hechos era idealizada, una fábula maquillada, y el acto de revelarnos súbitamente una verdad incómoda resulta conmovedor y muy coherente con la caracterización. De hecho, sabíamos ya que el trabajo actual de la protagonista era ser justamente maquilladora. Es interesante acá, lo que vemos es una narradora no confiable, de la cual no sospechábamos realmente que sin necesidad, de la nada, se expone a sí misma como tal. Leo en la página 23. Una amiga dice que me gusta la mentira, por eso trabajo en cosmética. Diré la verdad, me tiño el pelo, si no lo tendría blanco, y no quiero verme 10 años más vieja, sino 5 más joven. Nunca besé a Claudia, ella hubiera querido hacerlo, estoy segura de que yo le gustaba. Las luces rojas del baño me daban náuseas, después de tomarme 3 cervezas seguidas cada noche de sábado. Claudia no tuvo las uñas con una línea de mugre, yo sí. En mi casa comprábamos el agua y no alcanzaba para bañarnos todos los días. Solo una vez me acompañó. Mi padre no encendía la luz, sino mi padrastro. Mi padrastro le pegaba a mi madre, así que no quise ponerlo en esta historia. No es un tipo que valiera la pena. Al día siguiente de que mamá lograra botarlo de la casa, consiguió trabajo de vigilante en la discoteca y yo no volví más. El segundo cuento del que quiero hablar es Isla Grande. En este cuento, que es el más largo y quizá el mejor del volumen en mi opinión, un matrimonio se va de vacaciones a una isla para disfrutar de la playa y para recomponer una relación en crisis, que está al borde de la ruptura. La situación narrativa, la encrucijada, digamos, es clásica, es bastante previsible y menos rebuscada que en el cuento anterior. Como es de esperarse, todo sale mal. Les roban, llueve un montón, la playa está sucia, llena de basura, llena de gente, el cuarto del hotel es pequeño, etcétera, etcétera. Es decir, los clásicos obstáculos de un tópico que podríamos llamar el viaje pesadillesco, ¿no? Acá hay un viaje pesadillesco. Sin embargo, el rayo de sol para mí está en la descripción del espacio narrativo, en la insistencia de la narradora por enumerar los objetos que nota a su alrededor, las cosas que percibe, por listar paratácticamente, digamos, los elementos concretos que va percibiendo en su entorno. Pronto uno descubre, o yo descubro como lector, que esos objetos solitarios, esas cosas separadas y rotas, esos fragmentos sin coherencia posible, reflejan la mirada de la narradora, que precisamente está viendo fragmentación, separación y soledad tanto en el mundo exterior como en su propio mundo y en su matrimonio. Es una variante, digamos, del viejo tópico de la falacia patética según el cual el mundo íntimo y el universo exterior se solidarizan. Leo en la página 28. La narradora se está metiendo al agua, al mar.
Lanzarme de cabeza al agua tibia, un buen clavado, pero tenía piso. Me hundí. Distorsión. Los gránulos de arena y los peces. Mis manos abriéndose paso, desproporcionadas, enormes. Miré hacia la costa, entre cientos de cuerpos, entre cientos de sombrillas similares. Lo reconocí. Agito los brazos, saludé de vuelta. Me dejé llevar. Soy de un mar tan poco calmo, de olas fantasma, resacosas, perder las precauciones, las gotas en la cara, un sol todavía tranquilo, la felicidad tarareable. Las orejas bajo el agua y me alcanzaba la voz de la orilla. Vendedores, madres, niños, futbolistas, perros. Un mundo descompuesto. En tercer lugar está el cuento El arte de perderse, el cuento que cierra como decía el libro. Es un cuento corto, seco y triste. Una mujer limeña que vive en Buenos Aires regresa a su ciudad natal porque necesita poner en alquiler su departamento. Su plan es volver a Buenos Aires, donde al parecer no tiene nada ni a nadie. Hay alusiones a una ruptura amorosa también acá. Y además el tono melancólico de la narradora en primera persona nos habla de un duelo. También aquí, como en el primer cuento, el duelo se vive a través de los objetos, las cosas del mundo. La mujer necesita desocupar su espacio y eso implica deshacerse lenta y dolorosamente de artículos amados. Una mesa para escribir, una bicicleta eléctrica plegable. La historia es el proceso de desprendimiento. El cuento me hizo pensar en la carga libidinal de los objetos, que con el tiempo van llenándose de afectos y de recuerdos. Pero también y sobre todo me hizo pensar en la teoría de Walter Benjamin sobre los coleccionistas de objetos. Personas que al adquirir ciertas mercancías y sumarlas a una colección, están como limpiándolas, purificándolas, como despojándolas de su valor en el mercado para permitirles existir simplemente, digamos, ser fuera de esa tiranía, fuera de ese mercado. Dentro de la colección, los objetos cobran vida, se tranquilizan, se relajan y respiran por primera vez. El rayo de sol de este cuento llegó para mí cuando la narradora describe su bicicleta plegable de esta manera. Leo en la página 107. Comencé por la bicicleta eléctrica plegable. La ofrecí con una foto mía en la avenida, el pelo en el casco, los pies en el aire, que se viera bien gozada. El aviso lo respondió una chica. Necesito recorrer grandes distancias sin llegar sudada al trabajo. La esperaba un amplio bicicletero, no una ducha. Dijo, es mía. Yo la acababa de reparar, la batería y las cámaras nuevas, manteniendo completo en todo el sistema, frenos de precisión. Al volverla a montar, la sensación de fundido, de ser una con esta bici que compré pionera hace 9 años. Tuve 8 bicicletas a lo largo de mi vida, pero a ninguna otra la quise como a esta. Seguridad para maniobrar, en la curva, en el bache, para escurrirme. En los semáforos me preguntaban, ¿cómo haces para avanzar? Al ras de los vehículos atorados en cada intersección, yo volaba puntual, a todas partes, paralela al mar. Salitrosa, bienvenida. Al entrar a la oficina desmontaba el manubrio, doblaba su cuerpo por la mitad y la acurrucaba, como a una mascota bajo mis pies. Como yo, sabía hacer bulla y llamarse al silencio, ser frontal o esquiva. Gracias por estar conmigo hoy, amigos. Fue un placer leer este libro de Katia Dawy, lo recomiendo muchísimo y con ustedes será hasta el próximo programa.